Buenas a todos. En el video de hoy vamos a estar haciendo web scraping, que es una técnica que se utiliza básicamente para estudiar la estructura de una página web, la estructura HTML y CSS de una página web y poder extraer información que a nosotros nos importe, ¿sí? De esta manera nosotros vamos a, por ejemplo, estudiar una página que se llama Macro Trends. La tengo aquí. Es una página que nos va a mostrar tanto información financiera como información macroeconómica. Nosotros vamos a estar extrayendo las ganancias por acción de una empresa cualquiera, ¿sí? La que ustedes quieran, la que a ustedes más les guste que cotice en bolsa, y vamos a estar graficando. Primero que nada les voy a mostrar primero un poco sobre macro trends. Tienen un screener de acciones, tienen para hacer research, los índices, el petróleo, los metales, diversos commodities, las tasas de interés, las tasas de tipo de cambio, la economía en general, para los que son aficionados a la economía como yo. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden encontrar los earnings per share. Primero que nada, si ustedes se van a la parte de Stock Research, los va a llevar a esta página. Yo acá he seleccionado Microsoft, que tiene información desde 2010 hasta 2024, y me he ido a la pestaña de Revenue and Profit, ¿sí? Esta pestaña tiene unas subpestañas abajo donde va a tener los ingresos, las ganancias brutas, los resultados operativos, el EBITDA, los resultados netos y los que nos importan a nosotros, bueno, las acciones en circulación y el que nos importa a nosotros que son las ganancias por acción. Acá nos muestra una pequeña gráfica del periodo, pero si a ustedes les gusta trabajar con Python como a mí, lo van a querer en su entorno de ejecución. Entonces, aquí por ejemplo, vemos que tiene las tablas para Microsoft anual y para trimestral, ¿sí? Entonces, estas dos tablitas las vamos a estar trayendo y las vamos a estar graficando nosotros, ¿sí? Y esto les va a servir para cualquier activo. Primero que nada, lo que vamos a hacer es inspeccionar. Cuando uno hace web scraping, lo que tiene que hacer es apretar F12 o inspeccionar una página web y luego identificar cuál es la tabla que quiere. Es importante que quizás tengan un poco de HTML y CSS básico eh, para que entiendan un poco mejor esto. De esta manera nosotros inspeccionamos y nos fijamos que la tabla, esto viene desde, sí o sí tiene que tener una raíz, esta tabla, ¿no? Y acá está, es esta. Table Class Historical Data Table, ¿sí? Esto es lo que a nosotros nos interesa. Bien, de esa manera ya podemos empezar en nuestro código. Vamos a ir a Python. De la misma manera que hablamos en el video anterior, vamos a crear todo un entorno con nuestras carpetas que nosotros vamos a estar utilizando. De momento, como estos scripts son básicos, no hace falta armar un proyecto tan complejo, pero son buenas prácticas, ¿sí? Que tienen que ir cumpliendo. Primero que nada vamos a instalar nuestras dependencias. Vamos a instalar la biblioteca requests, que es la librería que a nosotros nos va a estar ayudando a pedirle solicitudes a los servidores. Y vamos a utilizar la biblioteca Beautiful Soup 4, que es la que nos permite utilizar funciones para scrapear estos datos, ¿sí? De una página web específica. Luego vamos a importar, esto lo tienen que verificar ustedes, tienen que hacer la instalación si no la tienen. Vamos a importar nuestras librerías y vamos a definir un ticker y la compañía. ¿Por qué el ticker y por qué la compañía? Bueno, el ticker es porque si nosotros nos vamos a la URL de la página, vemos que se compone de diversas barras, ¿no? Tenemos macrotrends.net barra acciones barra gráficos barra el ticker barra compañía barra earnings per share diluted. Esto no varía
y esto tampoco varía, pero esto sí va a variar. Entonces, al definir esto, nosotros podemos definir un string dinámico, que es la URL de la página que vamos a scrapear, con el ticker que nosotros queramos y la compañía que nosotros queramos. Pero se define de esta forma. Si ustedes se fijan, Microsoft está escrita con minúscula. Luego, vamos a definir algo que es importante. Vamos a definir un header que va a ser un diccionario, ¿no? Del formato clave valor, al que nosotros le vamos a decir. Básicamente esto sirve para simular una orden de una persona real al navegador, ¿sí? Porque la mayoría de las páginas web están tienen formas de entender si alguien está scrapeando la página web, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros podemos entender. Esto es web scraping básico. Hay otras formas. Después, más adelante en el canal, vamos a ver otras librerías que son para web scraping bastante más avanzado, que sirven para scrapear páginas dinámicas, ¿sí? Incluso scrapear páginas dinámicas que tienen algún bloqueador de scrappers, por ejemplo. Eso está lleno, está lleno. Pero esto es un scrapping básico, entonces nosotros simplemente vamos a simular una llamada al navegador común, como si fuese una persona normal que está entrando a la página, ¿sí? Y este diccionario user agent es esto. Es exactamente eso. Entonces, este user agent en particular va a imitar un navegador Chrome versión 58 ejecutándose en Windows 10. De esa manera nosotros vamos a poder acceder bien a los datos que a nosotros nos interesan. Luego vamos a llamar a la función get, que forma parte de la biblioteca request, la que instalamos previamente, y le vamos a pasar nuestra URL y nuestros headers, este header, bien, como parámetros. Cuando tengamos esto definido ya en una variable response, nosotros vamos a definir un bucle, un condicional primero y luego un bucle. Este condicional nos va a decir que primero chequee si la respuesta del navegador es exitosa, que es el código 200. Si no saben sobre esto, luego googleen cuáles son las respuestas, las solicitudes, los códigos de solicitudes, y van a ver que, por ejemplo, hasta el 404, que es error, está el 500, que es un error completamente de la página. Hay diversos tipos de errores, ¿saben qué? Los vamos a buscar acá. Códigos de estado. ¿Ven? Son estos. Y se los voy a dejar en el código. Entonces, nosotros chequeamos si esta solicitud, cuando les da 200, significa que es exitosa. Le vamos a preguntar vamos a preguntar con esta función que se llama status code si response, esta variable que definimos acá, que contiene el request.get a nuestra URL y nuestro header, es exitosa. Entonces le vamos a pedir que con una función de BeautifulSop parsee, así es como se llama, parsee el contenido HTML de la página. Pero ¿qué contenido HTML? No puede ser cualquier contenido HTML, tiene que ser el que nos importa a nosotros, porque si no nos va a traer todos los datos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a definir una tabla como variable y le vamos a pedir con la función find de BeautifulSop que encuentre todas las clases, todas las tablas, como bien vimos, si recuerdan acá cuando inspeccionamos. Acá, ¿cómo se llama esto? Table class, historical data table, table. Bien. Es lo mismo que tenemos acá. La clase y el tipo. Pero como nosotros estamos creando algo nuevo, estamos trayendo datos, por así decir, que no estarían estructurados, entonces nosotros los tenemos que estructurar. ¿Y cómo los vamos a estructurar?
vamos a crear dos listas, una que se llame fechas y una que se llame valores, ¿sí? De los earnings per share, que es básicamente esto mismo que tenemos acá. Podemos ver que de un lado está la fecha y que de otro lado están los valores. Luego ahora sí viene el bucle for, y el bucle for nos va a ayudar a iterar sobre cada fila y luego vamos a iterar sobre cada una de las columnas, ¿sí? De esta manera nosotros vamos a obtener el texto que tiene la columna 0, en este caso, perdón, silenciar. En este caso, la columna 0 es esta, la columna en el índice 0 se podría decir que contiene las fechas, y la columna en el índice 1 contiene los valores que a nosotros nos interesan. Entonces les vamos a pedir que itere sobre cada fila y luego que itere sobre cada columna y que obtenga el texto de cada una. Con este parámetro strip, que nos va a servir para eliminar para ver si existen espacios. Esto es muy parecido a una función que tiene Excel también, que sirve para eliminar los espacios de una tabla de datos. Muchas veces los datos vienen sucios de muchas formas, pueden estar sucios de diversas formas, y una de esas formas de suciedad, se podría decir, es que en una columna hay datos que tienen el mismo nombre pero tienen distintos espacios, ¿sí? Eso es una forma de suciedad y eso hay que limpiarlo, porque después cuando haces un análisis de datos vas a tener un montón de problemas, porque vas a estar omitiendo valores al momento que quieras graficar, por ejemplo. Luego de eso vamos a utilizar la función append, tan conocida de Python, y le vamos a agregar a nuestras listas que creamos anteriormente los datos que hemos encontrado en la iteración con el bucle for. Pero como esto dijimos que teníamos que estructurarlo, no puede quedar de esta manera en formato lista, hay que transformarlo a un data frame, y de esa manera primero vamos a armar un diccionario de formato clave valor, donde a cada fecha de nombre le vamos a pasar las fechas que hemos encontrado, y a cada earnings per share, a cada ganancias por acción, le vamos a pasar los valores que hemos encontrado. Y a eso vamos a crear un PD data frame con esta función de pandas, que es para crear un data frame. El código finaliza con un else, donde nos va a decir que si la solicitud no fue exitosa, nos va a imprimir el código de respuesta. Recuerden los códigos de respuesta. Acá, por ejemplo, si la solicitud no fuese exitosa, nos imprimiría algún código de error que tenga que ver con nos imprimiría probablemente un 400 si es un error de cliente, o un 500 si es error del servidor. Supónganse que la página se cae, ¿no? Si la página se cae, si MacroTrends de un día para el otro no funciona más, a ustedes el status code que les va a aparecer acá es un 500 en adelante, ¿sí? Un 501, 502, 505, 504. Depende de qué es lo que haya pasado específicamente con la página, ¿no? Si ustedes no tienen acceso, les va a aparecer un error del tipo 400. Como podemos ver, acá está la tabla impresa. Vamos a tener datos desde 2009 a 2023, donde vemos el crecimiento anual de las ganancias por acción. Pero nosotros nos interesa, como los seres humanos somos visuales, a nosotros nos interesa también visualizar esto y que no quede solo en un formato de tabla. Si bien este data frame ustedes lo pueden utilizar para bueno, necesitan un poco más de datos, pero si ustedes lo quieren utilizar, por ejemplo, para hacer ingeniería de características, para un algoritmo de aprendizaje automático, bueno, puede quedar así. Pero si ustedes quieren visualizarlo, es muy importante que primero pasemos pasemos la columna de la fecha, que en este caso es esta, la convirtamos a un formato que pueda ser legible para Python al momento de graficarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con PD2Datetime de pandas, que es una función que nos va a permitir pasar el texto, porque esto era texto, ¿sí? Usando la función PD2Datetime de pandas, la transformamos a formato datetime. Es decir, que a partir de ahora, esto tiene ya un formato que es interpretado como fecha, ¿sí? Fecha hora, formato fecha hora.
Y luego de eso vamos a graficar. Vamos a setear un tema para Seaborn. Vamos a definir un tamaño de figura grandecito. Ya después en el otro código, en el de trimestral, les muestro por qué es importante que sea más grande. Vamos a definir cómo va a ser la línea, ¿sí?, graficada. En el eje de las X va a tener la fecha y en el eje de las Y va a tener los valores. Le vamos a pasar como data el data frame. Esto es un parámetro y este es nuestro data frame. Y le vamos a pasar un marcador que es puntitos para que nos muestre dónde va a estar graficado, dónde está posicionado en el gráfico cada punto, cada earnings per share, cada valor. Luego definimos un string dinámico para el título y definimos los títulos de los ejes, la rotación, ajustamos el layout y le damos mostrar. Es tan simple, parece una función lineal nada más. Entonces tenemos la evolución de las ganancias por acción de Apple anuales a lo largo del tiempo desde 2009 hasta 2023. Vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer con trimestrales. Para que no se vaya tan largo el video, ya saben lo que hemos hecho hasta ahora. Importamos las librerías, importamos la URL dinámica, como dijimos, traemos nuestros tickers, definimos el header, le pedimos al navegador que nos diga, que nos haga la request y le preguntamos si ese request que acabamos de hacer es exitoso a través y preguntándole si esto es igual al código 200. En base a eso que parsee las tablas que nosotros necesitamos. Y acá va a ser un poco distinto. ¿Por qué va a ser un poco distinto? Porque acá nosotros vamos a tener más valores. Ustedes pueden ver que no solo son más, sino que tienen una fecha específica. No tienen el año solamente, tienen una fecha. ¿Por qué? ¿Y por qué esto es trimestral? Es la fecha de cada trimestre donde salió cada earnings per share publicado. Entonces, como acá podemos ver que son dos tablas, nosotros le vamos a decir al bucle for que cuando la tabla sea la segunda, es decir, el índice 2, a partir de ahora empiece a iterar sobre las filas y las columnas y que encuentre lo que a nosotros nos está interesando. Y que los agregue de la misma manera que nosotros habíamos visto anteriormente, ¿sí? Definimos nuevamente el data frame, primero el diccionario, luego el data frame, y luego rompemos, porque necesitamos el bucle, necesitamos que el bucle termine, ¿sí?, antes, luego de procesar justamente la segunda tabla. Acá podemos ver que ya está impreso, y estos son todos los earnings per share, 61 filas en 2 columnas. Vamos a hacer lo mismo, lo vamos a pasar a date, porque recuerden que esto es texto y lo que nosotros necesitamos es que sea comprensible para Python y para pandas en formato fecha, cosa de que lo podamos graficar. De esa manera, de la misma forma que hicimos anteriormente, definimos un tamaño grandecito, más grande que el anterior, y visualizamos las ganancias por acción, en este caso para Microsoft. De esa manera el video de hoy queda concluido. Como siempre, los códigos van a estar en mi repositorio de GitHub. Simplemente ustedes se meten y los descargan y aprovechan para tocar lo que ustedes quieran, cambiar los tickers, ver cómo ha evolucionado las ganancias por acción de alguna empresa que a ustedes les guste. Si ustedes están armando una cartera, por ejemplo, van a querer saber cómo vienen las ganancias por acción de una empresa. Probablemente, si a ustedes les gustan los fundamentales, pueden ver que Python es muy amigable con fundamentals. ¿Por qué? Porque fundamentals es básicamente analizar datos contables, y pandas nos ayuda mucho a eso. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido por sobre todo, y nos vemos en el próximo video.